El domingo pasado, hermanos, tuvimos una sesión administrativa donde hicimos algunos cambios en el liderazgo de la iglesia. Y hoy nosotros vamos a instalar este liderazgo de manera oficial para la gloria del Señor. Pero todo trabajo que hacemos para el Señor, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos para el Señor y lo hacemos también idealmente en base a nuestros dones y talentos, porque es necesario que nosotros ejercitemos nuestros dones y talentos. Los hermanos que aceptaron una función no son los únicos trabajadores en la iglesia, no son los únicos que tienen dones y talentos en la iglesia. Usted también los tiene. Si usted es creyente, el Señor le ha dado dones y talentos. Y es necesario entonces que nosotros ejercitemos, trabajemos estos dones para la gloria del Señor. Los dones de gracia son una alegría, no una tristeza, son una alegría. Todo lo que es don, todo lo que es gracia es sinónimo de alegría para nosotros, porque gracia es regalo, favor recibido de manera inmerecida. Y los dones son, en el griego del Nuevo Testamento, charismata o charismata. ¿Cierto, hermano Bernardo? Son dones de gracia, los recibimos por gracia, no los ganamos nosotros. No tenemos mérito alguno para recibirlos, los recibimos por gracia. Lo mismo que la salvación. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, de los versículos 3 al 21. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 21. Usted sigue la lectura en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros,
No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el mal, vence el mal con el bien. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermosa palabra. Muy clara la palabra del Señor. Los dones de gracia, los charismata, son una alegría. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, porque cada vez que se nos hace un regalo, ¿nos ponemos alegres o nos ponemos tristes? Alegres. Por lo tanto, los dones que son un regalo de Dios nos deben poner alegres, felices, de que Dios confíe en nosotros. Estos dones de gracia son una alegría. Sin embargo, en las iglesias, como por ejemplo la iglesia en Corinto, en el Nuevo Testamento, son una amargura. ¿Y por qué? Porque en la iglesia, por ejemplo, en Corinto, existía competencia, existía división en el ejercicio de los dones. Y eso no está bien. Ese no es el propósito del Señor con los dones que Él entrega. Se trabaja para Dios, a veces más llorando que riendo. Y esto no debe ser así. El Señor nos da los dones de gracia para alegrarnos la vida a cada uno de nosotros y para alegrarnos también en nuestro trabajo que realizamos para Él. No para amargarnos. Por eso el apóstol Pablo señala en el versículo 12: alégrense en la esperanza. Pero para alegrarnos con los dones que el Señor nos entrega gratuitamente, debemos cumplir ciertas condiciones. Y vamos a ver estas condiciones. Nosotros debemos asumir algunas cosas importantes en nuestras vidas para que los dones de gracia, estos charismata, sean una alegría para cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos que asumir que tenemos dones diferentes. Lo dice claramente la palabra del Señor. Versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Dones diferentes. En primer lugar, ya lo dijimos, los dones son dones de gracia. Esto significa que son recibidos y también inmerecidos. Ninguno de nosotros se gana los dones. Ninguno de nosotros paga por los dones. Ninguno de nosotros merece los dones. Son dones de gracia. Charismata. Dones de gracia para que nosotros glorifiquemos al Señor con ellos. Es lo primero que debemos tener claro. Tenemos que asumir que los dones son dones recibidos y también inmerecidos. En segundo lugar, los dones son diferentes. Así como los miembros de un cuerpo son diferentes. Todos aquí somos diferentes. No hay ninguno igual a otro. Así es con los dones. Tenemos dones diferentes, pero las diferencias nos complementan. La diferencia no compite, la diferencia complementa.
Es algo que tenemos que tener muy claro. Si usted y yo somos diferentes, si usted y yo tenemos dones diferentes, es porque nos debemos complementar, no competir entre nosotros. La diferencia complementa, no compite. Nunca ha sido el propósito del Señor que compitamos qué don es mejor o quién ejerce mejor su don. Las diferencias nos complementan. Todos tenemos dones diferentes. Primera cosa importante, y cada hermano, cada hermana que acepta una función dentro de la iglesia, lo hace entendiendo que va a trabajar con hermanos diferentes, con dones diferentes, con talentos diferentes, con capacidades diferentes y a veces con visiones también diferentes. Pero que entendemos que en el Señor lo medular, lo central es una misma cosa. Yo puedo decir el día está bonito, pero otro puede decir no, el día está feo. Depende el punto de vista de cada uno. Y eso está comprobado científicamente, que todos tenemos una mirada diferente en algunas o en la mayoría de las cosas. Que las diferencias nos complementen, no que nos hagan competir entre nosotros. Primera cosa importante. Segunda cosa importante, los dones son actividad. Dice la palabra del Señor, si el don de alguien es el de profecía, que lo use, no que lo deje en desuso, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir o administrar, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Los dones son actividad, no inactividad. Por lo tanto, cada uno de nosotros que tenemos por lo menos un don, el Señor no nos llamó a estar o a ser inactivos, sino activos. Porque un don es actividad, no inactividad. Los dones son herramientas de trabajo. Todos conocemos las herramientas de trabajo. Todos tenemos por ahí, unos más, otros menos, herramientas de trabajo. Los dones son herramientas de trabajo para usarlas para el trabajo. Son ministerios los dones que el Señor entrega. Son funciones, no son cargos, ni puestos, ni tampoco títulos. Los dones son funciones que nosotros desempeñamos por la gracia del Señor. Ojalá vayamos sacando de nuestro lenguaje la palabra cargo, la palabra puesto, y reemplacemos esas palabras por función, por ministerio, por don, por servicio, por diaconía, porque diaconía significa servir. Los dones son talentos también, entre comillas, porque los podemos asociar con los talentos, ¿cierto? ¿Recuerda la parábola de los talentos? Generalmente asociamos los dones con los talentos. Los dones son talentos que se trabajan y que se multiplican. No se entierran. No se entierran. ¿Por qué digo no se entierran? Porque el tercer trabajador que recibió un talento lo enterró. Y enterrado el talento no dio nada. Quedó tal cual como estaba. Ese trabajador pecó de prudencia. Fue tan prudente, tan cuidadoso que dijo, mejor no me arriesgo.
no me arriesgo, dejo las cosas tal como están. Y resulta que en la vida, los creyentes principalmente, tenemos que tomar riesgos. El que recibió 5 talentos, los trabajó y ganó otros 5 talentos. Imagínense, llegó a tener 10. ¡Qué tremendo! El que recibió 2, los trabajó, los multiplicó y ganó 2 más. Se arriesgaron. En la vida hay que arriesgarse muchas veces, hermanos. Ya, a veces esa excesiva prudencia, ese excesivo cuidado nos paraliza y al final no hacemos nada. Hay que arriesgarse, sobre todo en el reino del Señor. Los dones son talentos, se trabajan, se multiplican, pero no se entierran. Hermanos, hermanas, ¿trabajamos o enterramos el talento que Cristo nos dio? Haciendo alusión a esa alabanza que dice, multiplícalo el talento que Cristo te dio. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Activos o pasivos? En la iglesia del Señor no debiese haber nadie pasivo, sino todos activos, porque don es actividad. ¿Somos discípulos o somos solo miembros? Esto lo hemos dicho en otras oportunidades. El miembro sirve para sumar, el discípulo sirve para multiplicar. Es diferente. ¿Somos miembros o somos discípulos? Por lo tanto, hermanos, los dones son actividad. Eso es lo que nosotros también debemos asumir como segunda cosa importante. Los dones son actividad. En tercer lugar, los dones se trabajan con una buena actitud, es decir, con el fruto del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice el texto que leímos, versículo 9. El amor debe ser sin fingimiento, ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Versículo 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal. Y fíjese lo que dice el Señor en el gran capítulo 13 de Primera de Corintios, versículos 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hermanos, los dones que el Señor nos da se trabajan con una buena actitud. Yo puedo ejercer un don de manera excelente, pero mi actitud puede no ser la correcta. Puedo yo trabajar, pero sin amar a nadie. Puedo yo trabajar y sin tener paciencia. Puedo yo trabajar bien sin tener alegría en mi corazón, gozo en mi corazón por lo que hago. Debo tener una buena actitud, y lo dice el Señor en el texto que estamos analizando. Hermanos, no sirve trabajar
y trabajar bien, pero reaccionar mal. Podemos trabajar re bien, pero ¿cómo reaccionamos? A lo mejor no reaccionamos tan bien. No sirve trabajar bien, pero reaccionar mal. Nosotros debemos trabajar bien y reaccionar bien. Eso es tener el fruto del Espíritu en nosotros, una buena actitud. No sirve trabajar solo, sino con el otro, no contra el otro. El Señor no nos llamó a trabajar solos, ni tampoco a trabajar sin el otro, ni contra el otro. El Señor nos llamó a trabajar con el otro. El Señor nos llamó a trabajar en equipo. Hay hermanos que son presidentes de organizaciones y de ministerios. Bueno, nuestros hermanos no trabajan solos, tienen un equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo debe estar usted, debo estar yo. Y debemos aprender a trabajar en equipo. Porque aquí nadie debe trabajar solo. Debemos trabajar con el otro, con el hermano, con la hermana. Independiente si coincidimos en todo, independiente si empatizamos en todo, independiente si tiene mi mismo apellido o no lo tiene, independiente de eso y de tantas cosas más, debemos aprender a trabajar en equipo. Y eso se logra cuando tenemos una buena actitud, cuando ejercemos nuestros dones con el fruto del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. No hay varios cuerpos, es un solo cuerpo. Somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. Y el versículo 5 dice la palabra, cada miembro está unido a todos los demás. La mano está unida al brazo y el brazo está unido a todo el cuerpo. Ningún miembro de nuestro cuerpo está aislado de los demás. De hecho, cada órgano está conectado. Es increíble. Los médicos, los biólogos se asombran de lo perfecto que es el cuerpo humano. Bueno, así es la iglesia, dice el Señor. Somos un cuerpo. Por lo tanto, somos parte el uno del otro. Por lo tanto, tenemos que tener una buena actitud entre nosotros. Tenemos que trabajar, sí, trabajar, pero trabajar con una buena actitud, con el fruto del Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque es posible que trabajemos bien, pero nuestras actitudes no sean las mejores. ¿Qué dice el Señor también en este texto? Los dones se complementan y completan con buenas obras. ¿Qué dice el versículo 13? Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Versículo 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Una buena obra, ¿cierto? Si tiene sed, dale de beber. Otra buena obra. Actuando así, ¿ve? Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O ascuas de fuego, dice la versión Reina Valera 60, amontonará sobre su cabeza. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice el Señor, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Dones que se trabajan pero sin obras, tampoco eso es productivo. Los dones se complementan y se completan con las buenas obras que hace cada uno. El predicador perfectamente puede servir una taza de café al indigente. El que administra las finanzas perfectamente puede ayudar o visitar un enfermo. No hay trabajos para unos y trabajos para otros. Todos podemos realizar los mismos trabajos para la gloria del Señor, porque estamos hablando de trabajos. En los dones somos diferentes, los dones son diferentes, pero los trabajos los podemos realizar todos. Puede que no tengamos las mismas habilidades, pero podemos colaborar, podemos ayudar. Los dones se complementan y se completan con buenas obras. Los dones y ministerios se completan con buenas obras. Trabajar los dones, hermanos, hermanas, sin hacer el bien, es trabajar sin la aprobación de Dios. Porque sabe que, mire lo que dice el Señor en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces la balanza, ¿qué le importa más al Señor? ¿Que ejerzamos un don, pero que no hagamos el bien? ¿Le importará más el don que el bien que podamos hacer? No, aquí dice claramente, muchos le dirán, Señor, en tu nombre ejercitamos nuestros dones, trabajamos nuestros dones. Pero ¿qué va a decir el Señor? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca hicieron el bien, sino que hicieron solamente el mal. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces el Señor primero mira el bien que podemos hacer. Y el bien que podamos hacer complementa y completa el don que el Señor nos ha entregado para trabajarlo para su gloria. Yo creo, hermanos, que más palabras es dar vuelta en lo mismo. ¿Sí o no? Los dones de gracia, entonces, ¿qué son? Son una alegría para nosotros, pero siempre y cuando reconocemos que primero son recibidos, no son ganados. Los dones son recibidos de parte de Dios y son también inmerecidos. Nadie merece los dones. Yo nunca me he merecido ser lo que soy. Usted no merece ser quien es, no merece el don que tiene. Los dones son por gracia, inmerecidos. Los dones son una alegría cuando nosotros vemos en sus diferencias una oportunidad, no una amenaza. Generalmente la sociedad le tiene miedo a las diferencias. Ojalá para algunos todos fuesen iguales, todos se vistieran iguales, todos hablaran iguales, todos se cortaran el pelo iguales, ¿ya? Uniformados. Pero la cosa no es así, porque somos todos diferentes. Y no nos debe dar temor la diferencia, sino que la diferencia verla como una oportunidad en la iglesia para glorificar el nombre del Señor. Lo que yo no tengo, usted lo tiene. Y lo que usted no tiene, yo a lo mejor lo tengo. Y nos debemos complementar el uno con el otro.
¿Cuándo los dones son una alegría? Cuando se ejercen, cuando se trabajan, cuando son una actividad. No cuando se entierran, sino cuando se trabajan y se multiplican. Los dones son una alegría cuando los trabajamos con una buena actitud, con el fruto del Espíritu Santo. Con una buena actitud. Que no se diga de nosotros, es un excelente maestro, pero tiene un carácter terrible. Es una excelente cocinera, pero habla hasta... Es un excelente pastor, un excelente predicador, pero no tiene paciencia con nadie. Entonces tenemos que trabajar los dones, pero con la actitud del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando los dones son alegría, cuando los completamos y cuando los complementamos haciendo el bien. Haciendo el bien. Porque siempre, hermanos, tendremos que hacer el bien. Y ojo, eso, el bien va a pesar mucho en la evaluación que el Señor nos haga. No va a pesar tanto el don, sino que va a pesar la actitud que tuvimos cuando ejercimos el don y también las buenas obras que hicimos en complemento con el don que el Señor nos entregó. Así que, hermanos, repito, los hermanos que fueron nombrados para una función específica dentro de la iglesia no son los únicos trabajadores, no son los únicos obreros. Usted también es obrero, es obrera. Y debe sumarse al trabajo de la viña del Señor. A veces nos toca estar al frente, otras veces estar, ¿cierto?, apoyando en un segundo o tercer lugar, no importa. Lo importante es trabajar para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, eso es el propósito de los dones, de las habilidades, de los talentos que nos da el Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y que empecemos si no tenemos o aún no sabemos qué don tenemos, empecemos a buscar, empecemos a preguntarle al Señor, empecemos a descubrir cuál es el propósito específico que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.